La Cañada Real de los Roncaleses es la más oriental de las vías de transhumancia navarras. En su trayecto de 135 kilómetros de norte a sur, esta cañada une los pastos pireneicos roncaleses de verano en el valle de Belagua con los de las Bardenas, utilizados durante el resto del año, llegando su límite hasta la localidad aragonesa de Tauste. A principios del siglo XX, 100.000 ovejas roncalesas bajaban a las Bardenas, una cifra que a principios del siglo XXI ha quedado reducida a escasos rebaños que suman menos de la décima parte. El abandono rural y la crisis de los sistemas ganaderos han contribuido a este progresivo declive. En la actualidad, uno de los pocos rebaños que todavía siguen recorriendo a pie este trayecto entre la montaña y el llano es el de Ángel Mari Sanz, de Vidangoz. A los 14 años se inició en la transhumancia y lleva más de 4 décadas recorriendo la Cañada de los Roncaleses. En el año 2020, Ángel Mari, acompañado por un grupo de amigos, como todos los fines de verano, va a bajar hasta las Bardenas con su rebaño, compuesto por 1 millar de cabezas de ganado lanar. La Cañada de los Roncaleses. Diario de un viaje a las Bardenas. Poco antes de amanecer, el día 10 de septiembre, en la ladera de Yeguaceros, en Belagua, se juntaron unas 2.500 cabezas de ganado lanar pertenecientes a 2 ganaderos, y algunas cabezas más que durante el verano se incorporaron de un rebaño vecino. Ángel Mari es el encargado de separar sus cerca de 1.000 ovejas y chotos para iniciar la transhumancia hacia los páramos de las Bardenas. Vamos a separar, las tenemos revueltas, las de un compañero, las de Lorenzo Fuertes y las mías, y vamos a echar unas a un lado, otras a otro, porque yo bajo a la Bardena y él se queda. No pasa nada. Para facilitar la separación de las ovejas de los 2 rebaños principales y de algunas del ganado vecino que se mezclaron con ellas, los ganaderos deben montar un pasillo con vallas y puertas. Vea, se puede clavar ahí, Fernando, varilla ahí y al otro lado también hasta que se... Otro por fuera, pinchando, y aquí la puerta ya que salgan. Unas allá y otras para allá. Dale, que está duro. Sí. Con pastores eléctricos se delimitan los espacios de reunión de cada uno de los rebaños a modo de corrales. Eso ponle 2 cuerdas arriba y abajo y ya está. Pues esto es el mayor invento que han hecho, porque antes, cuando había que quedarse toda la noche con ellas para que no se juntasen con otros rebaños, pues aún era mucha peor la vida que teníamos. Para esta tarea de triado del ganado, los pastores deben controlar la presencia del número de perros y de su trabajo. Y que está todo el rato trabajando y no los dejamos, porque hay veces que molestan y por eso. Si no, estos, bueno, está todo el día trabajando. Estos animales son para trabajar. Y aquí más que está todo el día ahí funcionando, trabajando. Y claro, ellos, pues, si no están trabajando, pues no sé. Son buenos. Ahora mismo hay atados, ahí sufren más que para qué. Y a veces se pondrá lo que hay, aquellos igual. Aquellos los ha escondido allá por eso, porque si no, y estas mías igual, bueno. También estuvieron dentro del Land Rover. Uno ayuda. Una ayuda, más pero de 2 pasa que si hay muchos, claro, unos sí, pero muchos estorban, claro. Y que está todos aquí, venga, vueltos, entre todos, bueno. Se han tinglado aquí. Si se quedan las ovejas aquí, las de allí, si las ven aquí van a salir mejor. Si las ven atrás, para pasar peor. Las solemos meter aquí porque si no se van para atrás. Alguna vez intentamos cortarlas, pero al ver las otras atrás se van para allá. Y tenemos que meter todas, es mejor. Con el movimiento del ganado de un amplio espacio acotado a otro más reducido, los pastores tratan de conducirlo hasta la manga de manejo, por la que las ovejas solo tendrán la posibilidad de pasar en fila, una tras otra. Hay que separar ahora 950 o 1000 de Ángel Mari Sanz. Cuando un grupo de ovejas, encabezadas por los chotos, llenan el corral pequeño que está junto a la puerta, llega el momento de darles paso. Echa. Dale, Michel, a la primera, dale, que ande. Dale el tuyo. Que al principio les va a costar hasta que arranque. Más.
En la mitad del recorrido del pasillo, José Miguel va separando las ovejas de su rebaño, que se mezclaron con las de Lorenzo y con las de Ángel Mari. Dale, que no se corten. Es fácil que alguna de las ovejas se cruce al corral contrario, bien por un despiste en la observación de las marcas o debido a la rapidez de su paso por la manga. Cuando terminamos de apartar, pues miramos a ver si se ha quedado alguna cruzada. Siempre se suele quedar alguna, normalmente. Hay ocasiones en las que se corta la fila de las ovejas por la manga, lo que ocasiona una pérdida de tiempo en la tarea. Si se corta luego para arrancar es la leche. Si van todas seguidas, pasan volando. En cuanto se paran, ya se ha gibado el doble. Hasta que arrancan otra vez las haces entrar. ¡Buah! Te cuesta la leche. Estos parones obligan a los pastores a reiniciar el paso de las ovejas colocando un choto a la cabeza. José Miguel va dejando pasar las ovejas de los dos rebaños principales para que Ángel Mari las separe, observando con atención y rapidez las marcas de pez que llevan en la lana y las señales de la oreja. Las mías llevan la A y las de Lorenzo llevan la I. También te sueles fijar alguna que no se le nota la señal de la oreja, que es una señal particular nuestra. Y este lleva, yo llevo dos ramos atrás que son dos ángulos rectos, y este lleva dos ángulos rectos, uno abajo en la izquierda y arriba en la derecha. Debido a la extensión de sus cuernos, no es fácil para los chotos pasar por la manga de manejo, por lo que en ocasiones necesitan la ayuda de los pastores. El viejo, espera, que le pase los cuernos, tranquilo. Ya lo sujeto yo, ya está. Una más, Blas. Dale, oye. Ese ya pasará. No se jode todo el tinglao, cuida. No ha acertado bien. Para. Primero uno, ¿no? Que no cabe, sí. Los dos a la vez no va a pasar. Cuida, cuida las manos, que te ha de joder las manos. Quita las manos. Ya se cansará. A ver si sale ese cuerno. Ahora. Hay dos ahí, las dejamos para luego. Las 2.500 cabezas de ganado ya se han dividido en dos corrales diferentes, quedando en la cabaña las pocas ovejas del rebaño vecino que se mezclaron con estas. Yo creo que hay más de 50. Terminada la tría, hay que separar a mano de este pequeño rebaño las cabezas que han pasado por error, pertenecientes a los dos ganaderos principales. Alguna que se ha pasado que no, confundidas, cambiándolas. Después de la primera parte de la tría, Pedro, pastor de Burgui, recuerda el riesgo de las nevadas para los rebaños en esta zona de la montaña. Hasta la segunda nevada, pues la primera nevada a ver el agua. Levantaba un poco a ver, a los 3 días igual, antes de irnos. Un año la nieve, el mes de noviembre, así. Hay otro año, la noche del 9 al 10 de octubre, igual. Esto es allá en la Bardena, en la ribera. Mira la mano. ¿Y cuánto parece que eso me sale de qué? Las que le llevaba el palo. Ven aquí, perra, ven aquí. Ven aquí, cachorra, ven aquí, perrita. Una vez separados los dos rebaños principales en distintos corrales, hay que apartar las ovejas que se habían cruzado, pertenecientes al otro propietario. Primero se empieza por las del rebaño de Ángel Mari, buscando las de Lorenzo que llevan la I como marca de pez. El gancho en el extremo del palo es la herramienta con la que los pastores pueden coger a las ovejas por las patas traseras sin hacerles daño. Mirar a ver si hay alguna de Lorenzo. Aquí. Y nos estamos pasando a una mano. Si se ve alguna con la I, pues hay que cogerla.
Revisado todo el rebaño de Ángel Mari, hay que pasar al de Lorenzo para tratar de separar las que hayan entrado en él confundidas. Esta separación del ganado sirve además para localizar y marcar las pocas ovejas que tengan heridas o sufran alguna enfermedad. Está bastante limpio. Ha ido el verano seco, el mes de agosto, y eso se nota mucho en este terreno. Para cuajas y eso no hay apenas este año. Otros años hay más. Cualquiera, vaya. Este año va bien la cosa. Una que va jibada por ahí, no sé si está de mal parto o así, que habrá que echarla al carro, y poco más. Ahora estas que se quedan aquí se irán para allá arriba, y las mías pasaremos por la carretera para bajar abajo a Belagua. Nos quedaremos aquí hasta finales de septiembre aproximadamente, si va el tiempo bueno, pues porque allá en la ribera hay poco pasto y aquí pues aún queda algo de comida, y el ganado pues aún no va a parir, aún están para parir más tarde. Las del compañero pues van a parir antes y por ese motivo pues tiene que bajar ya. Nosotros tenemos para parir más tarde y por eso bajamos algo más tarde. Y porque no hay, sobre todo porque no hay pasto allá abajo. Si hubiese pasto abundante, pues bajaríamos también. Antes de iniciar el viaje por la cañada con destino a las Bardenas, Ángel Mari decide contar todas las cabezas que componen su rebaño. Mientras un pastor cuenta de una en una hasta 50 y canta cada total, el otro se encarga de contar los totales de 50. ¡50! ¡50! 4. 50. 50. 906 con esa 907. Y 25 mardanos, 32, 932. ¿Hasta? No sale mucho, ¿no? Hasta 40 y... 41, por ahí eran. Esta la echaremos 29 también. abajo, se quedaron... 907. Llega el momento de la partida y los pastores procuran que el rebaño salga tranquilo, sin el acoso de los perros. Como que está la puerta, está muy ajustada y tiene que salir despacio, si no... El primer tramo del trayecto desciende hasta la llanura de Belagua, por la cañada que discurre entre los pastos de las laderas y las curvas de la carretera. En este recorrido, el pasto, aunque bastante seco, es abundante para que el ganado vaya comiendo. Una herida en la pata, lleva gusanos, está preñada y no puede seguir. Hay que echarla al coche si se puede. ¡Andar afuera! ¡Andar afuera! A ver si va hasta la carretera y la cogemos allá. ¿Ves? Esto es... Esta herida lleva gusanos de la mosca. Vamos a tener que dejar, ¿eh? No va a seguir. Eso supone que se muera. Pues porque sí. Pues esta, para que ir bien, tiene que estar en casa, quieta, pero aquí en el campo, y cualquiera lo sube hasta allá arriba. Tiene que ir solo así, ¿o no? Nada. Está agotada. No puede. Oye, ahí se va a quedar. El declive del ganado lanar que trashumaba de los valles de Roncal y de Salazar a las Bardenas se manifiesta en la diferencia con la cantidad de ovejas que hasta hace pocas décadas pastaban por estos valles pirenaicos. Pues no tengo ni idea, pero si te digo 100.000 ovejas igual me quedo corto, no, cortísimo. Y ahora serán 10.000. Pues antes en Vidangoz, que es mi pueblo, pues sí, la mitad de las casas tenían ovejas. Sí, pues habría 20 o 30.000 ovejas en Vidango, y así en todos los pueblos del valle. En Vidango, pues los currios, las mías y 4 que tiene Diego. 2.500, 3.000 ovejas como mucho. Y todos jubilados ya. Jubilados, semijubilados. O sea que ese es el futuro.
Quedamos ya a los rastros. 6 o 7 quedamos de Valle Roncal y de Salazar, pues no sé, 4 o 5. Eso es todo lo que queda, de todo lo que bajaba de Roncal y Salazar a la ribera. Esta es una dañada. Esa no va a aguantar nada. Esa pues estará dañada del higadillo y de los pulmones, y por eso sale mucho de la huerta, de la mierda que comen, de sulfatos, abonos y eso. Y al final se joden muchas de eso. Bastantes. Antes, cuando estaban en el monte solo, que no pisaban la huerta, no caían ni para Dios. Ahora caen. Ahora las 2:30 parar, a descansar. Se estarán por ese cerro echadas, comiendo. Ahí hay un raso, tienen agua abajo y ahí se estarán un rato descansando. Hasta las 5, 5:30, por ahí se estarán quietas. Sobre las 5:30 de la tarde, después de haber acalorado, el ganado continúa su viaje. Además de Fernando y Michel, que han estado colaborando en la tría de los rebaños, se han incorporado Alfredo y Pili, amigos de Ángel Mari, para ayudarle en las incidencias que puedan surgir en todo el trayecto. Esta es la zona osera del Valle del Roncal. Aquí este es el paso del oso que tiene entre la zona de Navarra y Aragón. Aquí suele andar bastante y esta es la zona donde suele pasar Mace, Belabarce, a salir a la Carchela, a Lácora, y es la zona donde más abunda. Ayer o anteayer, no lo sé exactamente, hubo un ataque por ahí en Belabarce que mató 5 de un ganadero de Isaba. Este es el sufrimiento nuestro de todos los veranos. Esta es la aplicación que tenemos del Gobierno de Navarra para controlar un poco el oso. Estos 2 puntos verdes son 2 GPS que llevan 2 ovejas del rebaño y así sabemos dónde están, y el Gobierno de Navarra también sabe dónde están por si en un momento dado el oso pega o no pega. Aquí se sabe si ha pasado por aquí, no ha pasado por aquí, si ha pasado por las ovejas, no ha pasado. Esto es el GPS de control. Estos son los últimos mensajes del oso. Esto es el Gobierno de Navarra, por medio de los guardas, nos mandan mensajes de si está el oso o no está el oso en Navarra. En la zona de Roncal normalmente, que es donde suele atacar algo. Y estos son los últimos mensajes que tenemos. El 8 de septiembre y el anterior es del 26 de agosto. En contraste con la ribera, durante los 2 primeros días de trayecto no va a faltar el agua y la comida para el ganado, a pesar de que el verano de este año está siendo muy seco. Aquí no hay mucho problema, pero en la ribera, años secos así, o que lleva mucho tiempo sin llover, cuidado con las balsas, que ha habido años que no hemos tenido ni agua. Y eso es un problemón. Allá todo seco y no tener agua es no comer. Mira, engañaborregos. Esto lo llamamos engañaborregos, parece azafrán, y se llama engañaborregos porque no es nada. Lo cojo si no tiene nada y suele salir ahora en este tiempo, en septiembre, cuando llueve. Este año hay muy poco, pero suele salir. Cuando llueve se pone todo esto lleno. Oh, los marranos están en su salsa hoy. Me cago en eso. Llevan desde el 20 de julio sin ver una oveja. Y hoy es el día de fiesta. Hoy es el día que lo soltamos. Que no hay muchas, pero alguna habrá, y la que haya, pues la tiene clara. Con las ganas que tienen. En este recorrido de la cañada entre Belagua e Isaba se combinan los tramos de bosque con los de carretera. Esto es cañada. La carretera fue posterior a la cañada era antes. Porque dice, coño, que va la cañada por la carretera. No, va la carretera por la cañada. Es lo que ha habido siempre. Cañada. Es lo que hay. Ahora toca carretera, hoy y mañana hasta el mediodía. Pero vaya, tampoco se va a ir mal. Mañana viernes por la tarde estará más complicado y ya nos hemos escapado. Hoy va bien, jueves aún no va a haber mucho problema. Algunas ovejas van acusando el cansancio de toda la jornada, sobre todo en los tramos de carretera. Fernando se encarga de ir detrás del rebaño para cargarlas en el remolque siempre que estén accesibles para el vehículo. A 3 kilómetros de Isaba llega el momento de detener la marcha. La noche se está cerrando y no se puede caminar. El cercado eléctrico será el pastor nocturno del rebaño, mientras los pastores van a dormir a sus casas.
día siguiente, antes de salir el sol, los pastores han regresado con el rebaño llevando las esquilas y los trucos que van a colocar a los chotos. Ángel Mari tiene que coger uno a uno los chotos con el gancho para que Fernando y Michel le ayuden a colocarles las pesadas y ruidosas esquilas. Bueno, esto, un poco las ovejas y eso siguen mucho a las esquilas de los chotos, se animan. Bueno, vale, espera. Eso. Que de repente... Vale, suéltalo. ¿Vale? Sí. El mejor método para estabilizar a los chotos es agarrarles de la barba. ¿Por qué no pasa ahora? Dios. Se sujetan bien de ahí. Este es el freno de mano del coche. Freno a mano, eso es. Igual. Más suelto. Ahí, vale. Uno a uno, los pastores colocan las esquilas a los chotos y se preparan para comenzar la jornada de cañada que va a discurrir por carretera y por el interior de 3 pueblos. Más, vale. Fuera. Esta está jodida. No vale. Y ahí, luego ya por ahí la mataré y la tiraré. Sí, abrir y que se vayan. Carretera, carretera hasta Isaba y luego carretera, carretera hasta Roncal. Ahora no hay más, carretera todo carretera. Sí, es lo que hay. Las ovejas pueden ir saciando su hambre con las hierbas que crecen en los márgenes del recorrido. La jornada de hoy por la carretera se prevé bastante complicada por tratarse del inicio de un fin de semana con buena temperatura. Lo más complicado es la carretera. En el monte se va mucho más tranquilo, sin coches y sin nada. Pero aquí en la carretera, pues complicado. Hoy viernes ya ni te cuento. Hoy la leche. Como en años anteriores, poco antes de la entrada en Isaba, se han incorporado al grupo de pastores Benjamín, Alberto y Jesús Mari, vecinos de Carcastillo que por tradición familiar y amistad con Ángel Mari sienten la llamada de compartir las jornadas de trashumancia en la cañada de los roncaleses. A pesar de la velocidad que alcanza el ganado a su paso por Isaba, los turistas, atraídos por la singularidad y magnitud del rebaño, no se pueden resistir a inmortalizar este recuerdo. Una vez que el ganado ha atravesado Isaba, se van alternando nuevamente tramos de asfalto con pequeños espacios colindantes de pasto. Urzainqui es el siguiente pueblo por el que pasa la cañada de los roncaleses. En este caso, el trayecto de la cañada discurre por la orilla derecha del río. 2,5 kilómetros de carretera separan los pueblos de Urzainqui y Roncal. En el rebaño ya se empieza a notar la necesidad que tienen las ovejas de beber agua. El paso por el pueblo de Roncal es rápido, sin incidentes, pero con la expectativa de poder saciar la sed en el río Esca. Aquí que beben bien agua, aquí se cogen bien el agua y ya después de la andada, pues un ratico, un trago de agua y otra pasadica para abajo. Y ya hemos hecho la jornada de hoy de mañana. Pararemos ahí en Enaquesa, unos 2 kilómetros o así nos quedan, en el cruce de Garde. El trayecto por carretera continuará hasta mediodía, cuando las ovejas muestren la necesidad de amodorrar y descansar. En las últimas décadas, los pastores vienen aprovechando para la trashumancia las nuevas ventajas y tecnologías que facilitan su trabajo. Los teléfonos móviles, los vehículos todoterreno y el pastor eléctrico son algunas de ellas. Pero a pesar de ello, la trashumancia está sufriendo un proceso de desaparición. A ver, esto de la transhumancia ha sido siempre para el aprovechamiento de pastos en verano en el Pirineo y en invierno en la ribera, que es donde hay más pasto, porque aquí nevado no se puede estar en invierno. Y se hacía antes por eso, y ahora bueno, se sigue la costumbre, los pocos que quedamos ya, se hace el bajar andando, y lo hacemos más que nada porque los camiones valen mucho dinero. Y seguimos haciéndolo andando, pero ahora hay gente ya que lo va haciendo en camión,
Quedamos pocos, mayores, y así. En 15 o 20 años se fastidiará, no habrá más. Aquí cercamos el lado de la carretera, porque de allá no se salen, allá pasa el río y de allá no se escapan, y hay matas, arbolado y eso, de allá no se salen. Entonces solo hay que acercar este lado, 2 pastores, 2 rollos y medio. Medio, ¿no? Más o menos, 100 y pico metros tenemos para cerrar. Ahora descanso del mediodía. Aquí tienen buen sitio con sombra, comida, pondremos las mallas y ahí se quedarán un rato. Que coman y que descansen a la sombra. Esto es una siesta buena. Y mañana hecha. En la tarde del día anterior, el rebaño recorrió todo el trayecto por carretera hasta la entrada del pueblo de Burgui, donde pasó la noche. Al amanecer, la niebla se ha presentado cubriendo la zona de acampada. Los mardanos, que llevan solo 2 días con las ovejas, se disputan la cubrición de las que están en celo. Como ocurre en toda manada animal, los machos jóvenes tratan de demostrar su fuerza peleando contra los más viejos, que son los jefes del rebaño. En este ritual, los machos jóvenes pretenden suplantar a los de más edad para cubrir a las hembras. Que se pegan porque los dos quieren soplarse a la oveja. Y el que más puede se la lleva y el que no, a 2 velas. Así funciona esto. La naturaleza es así. Pues mira, hace 2 años tenía a los mardanos encerrados en el corral en casa y el que era el jefe ya se iba haciendo veterano y los jóvenes iban subiendo y una noche se conoce que se le apoderaron, lo calentaron y lo dejaron doblado en el suelo, que ya no se levantó más. Sí, de ahí a degollarlo y a hacer puñetas. Durante esta jornada va a ser muy corto el tramo de cañada por carretera, pues enseguida el rebaño tendrá que tomar el sendero que, cruzando montes y barrancos, le llevará hasta el puerto de Las Coronas para llegar a mediodía. Hasta hace varias décadas, cuando los pastores solo disponían de la burra como medio de transporte, sus mujeres se quedaban solas en las casas durante varios meses al año. Por ese motivo, los embarazos y nacimientos de sus hijos coincidían en unas fechas determinadas por sus estancias en el pueblo. Pues igual desde octubre, noviembre hasta mayo. 6 meses, tranquilamente. Cuando estaban los pastores abajo en la ribera, que entonces no había manera de subir aquí, pues había una temporada, 6 meses, que no había ningún nacimiento. Claro, y cuando subían la primavera, pues fíjate, ¡hala! Todas preñadas otra vez. ¡Qué historias, eh! Pues mira, era el picadillo que existía antes entre las mujeres de los pastores que se iban a la Bardena y los madereros que esos estaban aquí todo el invierno. El picadillo que había era las mujeres de los pastores les decían a los de los almadieros: más vale la chorrotada de mayo que el gota a gota de todo el año. Después del almuerzo, el rebaño se pone en marcha para iniciar el ascenso al puerto de Las Coronas. Los pastores aprovechan para recoger en el remolque las ovejas que se quedan retrasadas, pues hasta mediodía no tendrán acceso al rebaño con el vehículo. Ectima, unas postillas que se les ponen aquí en las patas y se les hace herida y eso les sabe a demonio. Tira. No apretar mucho, cuidado. A partir de este momento, el rebaño va a caminar despacio por los pequeños senderos de la cañada que quedan entre los arbustos. Despacito, sin apurarlas, bien aparte de ellas, que vayan ellas a su aire, despacio. Para que suba poco a poco. Os esperaré arriba con una cerveza fresca, cuando lleguéis arriba. Pues por esa zona que ya se nota claramente sin vegetación es por donde suben las ovejas todos los años. Es una subida bastante pronunciada, pero bueno, y hay que hacerla despacito, para que las ovejas no se precipiten y se cansen.
Esta ruta que estamos haciendo en este momento viene a ser el camino de Javier de la mayoría de los pueblos del Valle de Roncal. No, para abajo no, tira para arriba. Ahí. Pues que está agotada. Ya ha amanecido por la mañana tumbada, ya ha habido que levantarla y parece ser que luego recupera a ratos las fuerzas y poco a poco pues se va agotando. En esta escarpada subida, una oveja se ha retrasado. Fernando y Alberto se quedan con ella tratando que retome el camino hacia el collado y evitar que vuelva a bajar al barranco. El rebaño no se detiene y continúa la subida a paso lento. El grupo de chotos se ha quedado detrás aprovechando una agradable sombra, pero uno de los compañeros, guiado por el sonido de las esquilas, ha retrocedido para obligarles a continuar por la cañada. Los chotos se han quedado atrás a la sombra y bueno, menos mal que había un compañero mío y los ha cogido y los ha subido, si no, pues ahí se quedan. Ahora van a subir muy bien, de aquí para arriba, medio a la sombra, medio al sol, van a subir muy bien, sí. Llegando a las 12, 12 y media ya, estas no quieren andar ya. Los chotos ya no quieren subir, con que las ovejas andarán por un estilo. Pues que hemos intentado subirla, ha caído, la hemos levantado, pero hacia arriba se ve que es una vaga, porque hacia arriba no hay forma de que suba, pero hacia abajo ha bajado corriendo. Entonces Alberto le daba pena y ha bajado con ella. Digo, Alberto, con uno vale, me voy para arriba. Que si se queda una oveja atrás hay que dejarla porque si no es un problema. Pues el compañero se queda atrás, le pongo estar una hora al subir y eso no es así. O se baja a buscarla o si no, el próximo rebaño que venga que la coge y la suba para arriba, si puede. A mediodía, según lo previsto, el rebaño ha llegado al puerto de las Coronas, donde descansará hasta media tarde. Tenéis cervezas ahí en la camarica y agua fresca y lo que queráis. Pues estamos preparando un rancho. Nosotros llamamos rancho carne de cordero con patatas, y bien de caldo. Entonces esto es una comida muy particular, o sea, muy sencilla, pero que se ha comido siempre, tanto agricultores como ganaderos. Vamos, ¿qué vamos a echar? Bueno, pues casi 2 kilos de carne de cordero, casi 4 kilos de patatas, y luego unos pimientos secos, tomate, cebolla, pimiento verde y medio tomate. Ya está, y agua. En cuanto se repose un poco, a comer. La sombra de los pinos en las planicies de Legaroz servirán de campamento para comer y dormir los pastores y los acompañantes en esta jornada. A ver, cuchara. Vamos a poner la mesa. El vino. Ese pan es bueno. Este tampoco tiene mala pinta, no lo he probado. No tiene mala pinta. Ese lo trajo. Hay que cuidar a los. Pero hay que cortarlo bien. Que parece que ha estado aquí un atajo perros comiendo. Tenemos que cuidar esto porque Cojones, ¿así no tiene mejor pinta o qué? Después de la comida llega el momento de la siesta y la elección del lugar donde montar las colchonetas para pasar la noche. El norte está allí y tratando de evitar un poco el cierzo, que es el aire del norte, pues estar un poco al abrigo nada más, o sea, y que las ramas nos tapen un poco, nos eviten un poco el aguazón. A media tarde, Ángel Mari se prepara con sus inseparables perros para ir a buscar al ganado. Estos son todo, hombre, los perros. Esta es la herramienta de trabajo nuestra, los perros. Hay que tratarlos siempre bien. Estos son la gloria, hombre. Te hacen caso a todo que quieras, ¿verdad? Te dan todo por nada. Ahora estarán durmiendo o habrán movido ya. Y a ver si las subimos hasta aquí. Caloreando o amodorradas. Yo creo que habrán movido ya, que ya son las 5. Nada, que ya van subiendo poco a poco. Ahora los apartamos, para que pasen tranquilamente. No ha sido necesario llegar hasta la explanada donde el ganado estaba amodorrando. Como ya se sabe en el camino, los chotos se han puesto en ruta siguiendo la cañada. En la cañada ellas van a su ritmo, cañada abajo, cuando suben en primavera van bien y cara abajo también van bien. Se sabe el camino, hombre, que van poco a poco, pero que largas vienen. Si no las molestaría nadie, aparecerían solas en la Bardena. El problema es cruzar Sangüesa y los pueblos o que las moleste la gente o perros o historia. Pero se las saben, las abuelas se las saben todas.
Esas bajarían completamente hasta abajo. Pues ahora vamos a cerrar la veleta de la muga de Burgui con Vidango. Esto es la cañada y la tienen cerrada para el ganado que pasta en lo de Navascués. Y para que no se escapen ponen estas veletas. Todo el monte está cercado y nosotros para pasar tenemos que abrir y cerrar para que no se salga ningún bicho que esté pastando aquí. Y ya está, ahora cerramos para que no se salga lo que está dentro. Y ya está hecho. Este es el mojón de la cañada, la marca de la cañada, la muga, lo que marcaba antes, bueno, y ahora la cañada de los roncaleses. Y se ven las letras, las iniciales, la C y pequeñico DA. De estas antes había por todo, lo que pasa es que ahora han volado muchas. Alguna aún existe. Alguna, bueno, y otras pusieron nuevas, ¿no? Sí, y la gente normalmente las quitaba. Para comer de la cañada había que quitar la piedra, porque si te dejabas la marca, pues vaya hostia que hemos hecho. Yo creo que eran 75 metros de anchura, pero no sé si era en todo el trayecto o en parte no, porque de aquí era de aquí hasta la Alambrada, que es la muga de Burgui. Mi padre conocía todas las ovejas y no iba al ganado. Hombre, iba al ganado a la hora de braguerear, de marcar, de vacunar, y decía, esta fuera, lleva un año sin criar, fuera. Esta, guárdala para madre, o sea, esta cordera que es de media, esta no sé qué, y conocía a todas las ovejas, por la cara, y fíjate que a todos nos parece que son todas iguales, ¿no? Pues son distintas. Sí, las pasamos a otro rasico que hay en el otro lado y ahí se quedan ya a dormir. Toda la noche ahí quietas. Allá tienen agua y ya comerán algo por ahí. Esta es cañada. Y la otra es aquella. Se estará marcada en aquella mata. La otra piedra, los 75 metros. En la zona de Borreguil el ganado pasará la noche. Allí podrán disponer de suficiente pasto y de algo de agua, pues ya empieza a ser bastante escasa. Bueno, pues ahora que beban agua no van a beber todas, porque no hay agua suficiente, pero bueno, poco a poco irán bebiendo a cabo de la noche, iré bebiendo todas. Esta noche se quedan aquí. Nosotros volvemos a donde tenemos la ropada y ya se quedan aquí para la noche. No hay que vigilar, está todo cerrado y nada. Mañana, punto a la mañana, cara a Castillo Nuevo. Que digo que el agua está pocada ya, que han bebido ya, porque no llegan ahora a beber el agua, pero bueno, luego volverán y ya recuperará. Y se echarán otro trago ya, con eso es suficiente. Que las corderas andan peor para llegar, tienen el cuello más corto, la oveja llega bastante bien aún. En la ropada, como llaman los pastores a los lugares de descanso, bajo los pinos y las estrellas, se prepara la cena y las colchonetas, mantas y sacos para pasar la noche. Ahí estoy. Negrita. Toma. Ahora venga aquí, comer. No tienen hambre. A la luz de la luna y de las estrellas, en una noche apacible, mientras unos acompañantes se acuestan pronto, otros disfrutan de una agradable sobremesa. Al día siguiente, el problema de la escasez de agua continúa, pero además hay que añadir algunas incidencias relacionadas con las heridas en las patas de las ovejas. Estima, el gusano lleva. Eso es para que se mueran. ¿La tienes que meter? ¿La vas a quedar? No, que vayan. Ya, la vas a meter. Pero meto esto para que se le pase. Nada, tira. Sí, es así. En esta jornada, el rebaño va a recorrer el tramo de cañada que baja de la Sierra de Illón hacia el sur y continúa hasta la sierra y el monasterio de Leire, pasando por el paraje de Fuentes Negras en el término de Vigüézal. Y teníamos un problema aquí con el agua, porque tenemos ahí una vacía que tiene agua, pero el problema que tenemos es que hay vacas aquí. Y claro, si le bebemos el agua
la forma que está este año, que no hay nada de agua, prácticamente la fuente está bajo mínimos, casi no mana. Si echo las ovejas, se le bebo el agua, las vacas que tiene aquí se van a quedar sin beber o les va a tener que subir agua. He hablado con el que está aquí con las vacas y me ha dicho, por favor, no me las eches, que me vas a hacer una faena, que pa' qué. De buenas formas, me ha dicho, si no las echas mejor. Digo, pues lo entiendo perfectamente. Nosotros pues estiraremos y mañana procuraremos darles en el Aragón lo antes posible, en el río Aragón, en Yesa. El problema de encontrar agua por la cañada para saciar la sed del ganado se hace cada vez más insostenible. Durante toda esta jornada, el ganado seguirá avanzando hasta llegar a los pies del monasterio de Leire, cerca del embalse de Yesa. Con un gran volumen de agua próximo al que no pueden acceder, el ganado, los pastores y los acompañantes van a pasar la noche. A la salida del sol se inicia la jornada de cañada en Leire. Pasando junto al pueblo de Yesa, el rebaño atravesará el puerto de Javier hasta llegar a las proximidades de Sangüesa. Tras un corto tramo de carretera, el resto del camino va a discurrir apartado del tráfico, pasando por debajo de la autovía que une Jaca con Pamplona. Al otro lado de la autovía, el rebaño va a poder disfrutar de las frescas y abundantes aguas del río Aragón. Ahora sí, ahora van bien frescas, ha bebido agua y bueno, pues ahora está todo muy seco. Pero bueno, vamos a ubicar a Javier a ver si hay algún campo por ahí, ha ido Ángel María a ver si busca algo y bueno, pues que coman un rato a la mañana y ya pararemos luego. Bueno, pues el agua hoy han bebido porque hoy en el Aragón está bien y mañana en la Ensella, pero hay muchos puntos prácticamente desde Burgos hasta el Aragón, hasta Yesa no hay agua. Y eso es una faena, que se pegan ahí andando con calor y 2 o 3 días sin beber agua. Una vez saciada la sed, las ovejas van a continuar la cañada, aprovechando la poca comida que puedan encontrar en el trayecto. Sí, que coman un poquito mientras hacemos un poco de tiempo para almorzar y luego pasaremos al otro lado, que hay otro campo que para que lo aprovechen, porque no hay nada de comida, está todo ya, han pasado otros atajos y han dejado todo barrido. Digo que esta zona que está comida porque ha pasado cañadas antes que esta y ahora pues, se han ido aquí de paso y han dejado aquel rincón, que aquello está muy bueno, se ve que está muy bueno. Ahora no sé qué clase de hierba será esa. Cuando no van, ahora parece que quieren marchar todos para allá. Ángel Mari ha localizado unos campos de rastrojo próximos, donde el ganado va a poder pasar un rato pastando durante el tiempo del almuerzo. A ver, las voy a dejar aquí para que coman un rato. En este rastrojo que está buenico, estarán media horica o una horica, que coman un rato, mientras tanto almorzamos y luego a otro un poco más adelante que hay y ya la jornada de mañana ya casi está hecha. Aunque veas a tu padre ahorcar, no dejes la bota sin cerrar. El rebaño continúa su recorrido por la cañada, aprovechando los rastrojos de los campos contiguos. Los rastrojos que vamos encontrando que todavía tienen un poco de comida, las vamos metiendo pues para que vayan comiendo poco a poco, porque ya está todo muy seco y con muy poca comida. Si es alguna corraliza, pues lo que haces es al ganadero que está, oye, mira que vamos a cruzar, igual nos metemos en algún rastrojo, un poco pues para que te respete, ¿eh? A media mañana de un caluroso día de verano de mediados de septiembre, la cuesta de Javier se hace pesada y el rebaño camina a paso lento. A la bajada del puerto el camino va a ser llano y suave durante unos kilómetros hasta llegar a Sangüesa y todavía se puede aprovechar el alimento de algunos campos. Que coman un poco, que descansen, aquí están bien anchas. Y nosotros también, a descansar un poco. Y a comer. A pesar del calor, a media tarde el rebaño se pone en marcha para continuar el camino hacia Sangüesa. Que en Sangüesa va a hacer 33 grados, pero bueno, estamos sobre 30 grados por hoy, pero bueno, ya se ha levantado un poco aire y bueno, no se está mal, ¿eh?
El ganado ya come, ya se agarra a la comida, o sea que mucho calor no hace mucho calor. El propietario de una corraliza con un extenso campo de rastrojo próximo a la cañada, que todavía tiene algo de verde y espiguillas, ha autorizado a Ángel Mari para que el ganado pueda comer tranquilamente hasta el atardecer. Hemos echado las ovejas a este rastrojo porque ha dicho Ángel Mari que estaba bueno y de hecho está muy bueno, bueno. Comerán poco a poco lo que puedan y lo que no, pues lo dejarán ahí, pero bueno, media hora dar una comida y luego nos iremos hacia Sangüesa. Pese a que ya ha pasado otro ganado anteriormente por esta cañada, en el campo todavía queda comida para todo el rebaño. Pues tampoco han pasado mucho, han pasado uno y nosotros somos el segundo, no hay mucho ganado ahora. Antes más sí, era complicado, había muchos rebaños y no había comida para todos y bueno, te metías por aquí, bronca con uno, bronca con otro, y ahora no hay problema de eso, cada vez estamos menos. Aprovechan la hierbica, ahora tiene algo de gorretilla, está seco pero tiene gorretilla, eso tiene mucha sustancia ahora. Esto es la gorretilla, corriguela también se llama, enredadera, esto les gusta, esto se lo comen muy bien. Y ahora está ya medio en simiente que está hecha, esto tiene mucho alimento. Alguna espirica también hay, esto también les gusta. ¿Ves? Pero si fuera oveja llenaba la tripa pronto. ¿Ves? Estas son las que se han caído y esto se lo comen. La espiga que no se puede dar todo lo que quieren, que no tienen costumbre de comer cereal y si comen más de la cuenta se empachan y revientan y se mueren, claro. Se les revientan las tripas. Y ya ya tiene una poca y ahí hay abajo otro que tiene espiga y no les vamos a dar. Al contrario que ocurre en la montaña, en la ribera o tierra baja, los pastores no necesitan darle sal al rebaño. La sal se les da arriba, en los puertos, en zonas de montaña del Pirineo y por ahí, porque la hierba es casi todo agua, que se lava mucho de lo que llueve y por ahí, no tiene salitre y por ahí, pero en ribera, que llueve menos y es la tierra más salitrosa, no les hace falta. Cogen la sal y los minerales de la tierra, tienen de sobra. En montaña sí que les damos. Por tradición, la oveja totalmente negra se consideraba protectora del ganado, y por ello en todos los rebaños había una, al menos, con este color de lana. En la actualidad, su presencia dentro del rebaño tiene una finalidad eminentemente práctica. Las negras es cuando estamos, sobre todo en la montaña, cuando las tienes en grupo que estás en duda si están todas o no están todas, por ejemplo, yo que sé, llevas 12 negras en el rebaño, pues cuentas las negras, y dices 12. Hombre, que puede ser que falte alguna, pero si no falta ninguna negra es difícil que falten. Y por eso llevamos, es un sistema de contar, de saber si están o no están, sin más. Eso de proteger, había muchos sistemas. Yo he visto meter una estampa de la Virgen de la que sea, la que cada uno tenga devoción, en una esquila chafada y historias de esas ha habido muchas, pero vaya, no sé. Cada uno tenía sus creencias religiosas. La tarde va cayendo y el rebaño va a continuar pastando por estos campos hasta la puesta de sol. Los pastores, como cada día, montarán su campamento provisional o ropada para pasar la noche junto al ganado. Poco antes de amanecer, aprovechando la temperatura fresca de la mañana, Ángel Mari mueve el rebaño para iniciar una nueva jornada que les llevará a cruzar la localidad de Sangüesa. A ver, estamos ahora en Sangüesa, el término de Sangüesa, y hemos pasado la noche ahí arriba entre el Alto de Javier y Sangüesa. Nos ha llovido un poco, nos ha tocado las narices, hemos tenido que recoger toda la ropada para meternos en los coches. Y no ha caído nada, pero vaya. Este campo es grande y parece que tiene poco, pero como es muy grande, pues se tiende una hierbica aquí, otra allá. Es mejor para pastorear que uno pequeñito, que tienes que estar igual cuidando árboles a un lado o a otro. Aquí se tienden, aquí están ellas tranquilas y comen. Y ahora aquí unos rastrojos que coman un rato para bajar luego a la onsella, a que beban agua y a parar ahí al mediodía. Y mientras tanto nos comeremos unas migas buenas para almorzar. Espero que estén buenas, que saldrán buenas. Mientras el ganado sigue pastando, Benjamín se va a encargar de preparar unas típicas migas pastoriles para almorzar. Pues estamos preparando ya los condimentos para hacer las migas.
Preparando el choricico, preparando las seticas, preparando el pan, que ya lo tenemos preparado. Y ahora, una vez que nos traigan el tocinico, pues nos pondremos a hacerlas. En una horica están hechas. Aquí la clave es sacar la grasita ahora esto para que la que va a tapar y darle sabor. No hay que criticar a nadie, cada uno que haga las migas como mejor le parezca. Al final sí. Primero hemos frito el tocinico con un ajico, para que coja un poco sabor, en un poco de aceite. Lástima que no nos ha puesto mi hermano un poco de sebo para que le dé un poco más de sabor. Luego hemos frito unas seticas, también he recomendado, si no se tiene setas, pues igual una patatica también va muy bien. Una vez que se ha frito la setica, que está ya bien fritica, echamos el choricico para que vaya cogiendo color. Y aquí ya tenemos el fritico y ahora le echaremos el agua, que se hierva un poco, y las migas, y después a darle hasta que se unten bien, y después ya cuchara y a comer. Ya va. Hay que se tiene que untar bien el pan, ¿ves? Que cambie todo de color. Un huevico porque le da cierta jugosidad, que es una cosa bastante personal de la familia, que yo en otros sitios no he oído que le echen huevo. Vete echándole los ajicos crudos, para que se vaya cogiendo bien picadito. Ya empieza a oler ajico. Para evitar la salmonela, no nos entre luego. Ven. ¡Qué guay! Que tienes... A ver, que yo creo que estas se van a estar, ¿eh? Sí. ¿Qué hora es? Las 9, he dicho que para las 10 estaban y mira, menos cuarto. Pues cucharada y para atrás. Pues coger con la cuchara y dejar sitio para que entre otro a comer. Cucharada y paso atrás. No se puede en teoría, ¿no? El tiempo del almuerzo ha pasado. Las migas estaban exquisitas, pero hay que continuar la marcha por la cañada para cruzar Sangüesa. Han comido ahora bien a gusto ahí de espiga, aunque ahora que ya están bastante hartas. Ahora cruzar a Sangüesa. Sangüesa es la localidad más poblada de todas las que atraviesa la cañada de los Roncaleses. Entre los vehículos que se detienen y los vecinos que salen a las calles a la llamada de las esquilas de los chotos, el rebaño pasa junto al convento de San Francisco de Asís para continuar por la avenida de Aragón hasta la salida del casco urbano. A las afueras de Sangüesa, el río Onsella se une al Aragón. Atravesando el puente de la carretera que conduce a Sos del Rey Católico, el rebaño dispone allí de un lugar ideal para saciar su sed y comer pasto verde y fresco en el soto del río. Ahora rodearlas ya, para que estén aquí descansando hasta la tarde. Aquí tienen agua, tienen buena sombra y aquí están de maravilla. La tarde está siendo tranquila y el ganado se ha puesto nuevamente en marcha en dirección a la Sierra de Peña. Después del descanso y de haber saciado la sed y el hambre, el rebaño camina con ligereza. Ahora vamos cara al caserío de Peña, que es donde pasaremos la noche. Ahora tenemos un pedazo de carretera y luego ya ancharemos un poco más y iremos más despacio. Luego ahí arriba beberán agua también, se espabilarán un poco, se supone. A ver si refresca un poco la tarde. La cañada pasa por Torre de Peña, que se encuentra al pie de la sierra y que actualmente es una propiedad particular. Por la condición de cañada, sus dueños tienen la obligación de permitir el paso del ganado durante la transhumancia. Antiguamente, los propietarios cobraban un peaje en proporción al número de cabezas que pasaban. Había sitios específicos que te cobraban el paso del ganado, no sé por qué era, si porque comías algo. Lo que recuerdo yo era pues en el monte de Vigüezal, en el monte de Javier y aquí en el caserío de Peña. En pesetas porque hace muchos años, ya hace unos cuantos años que no sale nadie a cobrar ni nada.
El entorno de la cañada en Torre de Peña servirá para que el ganado pueda pasar esta noche que se presenta apacible. Tras la cena y la sobremesa habituales, los pastores y los colaboradores pernoctarán a la intemperie cerca del ganado. Al amanecer del día siguiente hay que recoger la ropada, como dicen los pastores, y preparar el rebaño para atravesar la última sierra por la que pasa la cañada hacia las Bardenas. Ángel Mari deja el rebaño encaminado por la senda para que inicie solo la subida al puerto. La marcha de ascenso es lenta entre la vegetación mediterránea, por lo que el grupo de pastores y ayudantes va a tener tiempo para alcanzar al ganado. Las hemos echado solo, para que vayan cruzando Montepeña, que va a hacer calor. Y contra antes suban con la fresca, mejor, que ahora hay cuesta. No se van a perder, eso seguro. Lo que puede pasar es que se paren en algún sitio y no anden, pero no, lo normal es que se vayan siguiendo solas, poco a poco. Aparecerían, lo que no sé es cuándo, si a la mañana o a la tarde, pero al final aparecerían solas, al otro lado. Se saben la cañada y saben a dónde van. No tienen problema. No. Es habitual, sobre todo en los tramos de ascenso, que alguna oveja se retrase, bien por cansancio o por tener alguna herida. Venga, despacio. Me curó la pata, que tenía con gusanos, y le echó la inyección. Venga, tira. Aupa. Venga, ay. Es que no puede. Tiene la pata aquella que no... Ahora, tira. Va. Despacio. No lo vamos a chuchar. Que vaya despacito. Y ahora ya vamos cara abajo, ya no tenemos cuestas. Todas las cuestas son para abajo. Luego llegaremos a cruzar el canal y a San Isidro. Y eso, ya cara a la Bardena. Mañana al paso o igual entramos, ya veremos a ver. Esto nada, esto está recién labrado. Ya nada, aquí no van a comer nada, está allá abajo hay algún rastrojo. Allá ya se tendrán algo, si les parece, y si no, pues a la tarde comerán. Todo se verá. Aquí el rastrojo está comido, lo que no está comido está labrado. Y bueno, hasta no llegar a la Bardena yo creo que habrá mal asunto. Agua hasta llegar al canal nada. Después de pasar el canal igual tenemos por allá alguna posibilidad de beber, pero no sé, poco, me parece que... Mientras Michel mueve a los chotos y a las ovejas por detrás, Benjamín se pone a la cabeza de rebaño, recordando aquellos tiempos de su juventud en los que toda su familia se dedicaba al ganado en Carcastillo. Vale, está bien, ya. No. En mi casa han sido siempre ganaderos. Siempre lo llevas un poco en la sangre. Y cuando me jubilé dije, tengo que hacer la cañada. Y entonces me junté con Ángel Mari y nos pusimos de acuerdo y ya llevamos 3 bajadas y 2 subidas con las ovejas subiendo y bajando haciendo la cañada. Braguerear, cambiar, marcar, todos los oficios que se hacían en los corrales. Mi padre nos llamaba a las 6 de la mañana, dice, mañana a las 6 de la mañana, que siempre era domingo, a arreglar el ganado. Ya no nos decía, no vengáis tarde ni nada, sino a las 6 de la mañana a arreglar el ganado, punto. El Valle de Roncal y el Valle de Salazar son congozantes de Bardenas. Y las 2 cañadas principales son la de los roncaleses, que va hasta Isaba, hasta casi con la Muga de Francia, la Arra y todo aquello, y la de los alacencos por el Ori por ahí, allá tienen el esto. Y entonces son 2 cañadas que al final discurren hasta aquí, separadas, para luego juntarse aquí y llegar hasta el paso de las Bardenas. ¿Entré? No, bueno, esto está dentro de la cañada y por consiguiente, pues bueno, procuramos aprovechar los rastrojos que están paralelos a la cañada, pues para que vayan comiendo el ganado, porque si no, tanto día sin comer, desde ayer por la noche que no han comido, pues tienen que subsistir un poco las ovejas. Que no hay para comer, que hay que seguir aquí ahora mientras no caliente más, por lo menos si andan, que vayan. En esta época es que no hay nada de agua. Y entonces hay que esperar a llegar a donde están los regadíos, a ver si alguien está regando para que aproveche el ganado y lo pueda beber, y saciar un poco la sed porque, fíjate, ya podéis ver lo seco que está todo.
La fuerza del calor cae con peso en este territorio de cultivos de secano. Las ovejas van cada vez más lentas, deseando parar a amodorrar hasta que al final de la tarde baje la temperatura. Habitualmente Ángel Mari se adelanta un poco con la pica y va sondeando, viendo a ver dónde pueden pasar, comer un poco las ovejas, de cara a que la cañada sea más liviana y puedan ir alimentándose. Ahora estamos haciendo el cercado para que se paren al mediodía, para que estén aquí un rato descansando y nosotros a comer. Ya hace calor. Sí, da calambre, pero para las personas es un cosquilleo, que para las ovejas les molesta más. Y entonces se arriman y no saltan por lo menos la valla. El ganado ha descansado durante las horas de más calor y llega el momento de reanudar la marcha. Tras pasar el canal de Bardenas, la cañada continúa por el término de San Isidro del Pinar, entre los pueblos de Figarol y Carcastillo, escoltada por numerosos campos de labor de secano y algunos que se benefician del regadío. A ver cómo está ahí para el agua. Ahí hay un charco de agua para que no se metan mucho en un campo de alfalfa que está regado. Para el ganado hambriento y sediento es un reclamo encontrar en el camino unos campos de alfalfa bien regados con algunos charcos de agua que por instinto no pueden rechazar. Vamos. Que se meten aquí al verde, a la alfalfa, me cago en 10, y claro, con el hambre que tienen y la sed que tienen, pues tienen que aprovechar un poco. Ahí que estaba un poco regado, han aprovechado para beber un poco de agua. La necesidad de comida y de agua para el rebaño está presente en todo este trayecto, y Ángel Mari debe buscar soluciones para paliar estas carencias. Nada, a ver si las metemos aquí en este campico un poco. No se puede, esto es de Strangis. Pero ese coche que va medio parado, mal me huele. ¿Nos echarán la bronca? ¿Nos echarán la bronca? Para dormir, ¿no? No, que los va a meter a este campo rastrojo que tiene un poco de verde y por lo menos comerán algo, porque esta tarde van a 2 velas. El propietario de la corraliza ha dado su autorización, pues él ya no tiene ganado que aproveche las hierbas del rastrojo. Antes tenían ovejas, pero ahora me parece que ya lo tienen, ¿eh? Y no sé si corre alguno la corraliza, la finca. Pero es mejor pedirles permiso que no que vengan hechos unos basilisos. Por razón, si no te has dejado correr, ¿no? Aquí buena comida, sí. Ahora media hora o 3/4 de hora estarán a gusto. Una hartada buena, ahora lo que hace falta es agua. Que hay agua por ahí para beber, porque si no, no van ya de sed las ovejas. El ganado, los pastores y los acompañantes van a pasar en el paraje de la Saga esta última noche de cañada antes de llegar a las Bardenas. El 17 de septiembre, que es el último día de cañada antes de entrar en las Bardenas, ha salido nublado. Aunque la temperatura sigue siendo alta para estas fechas, el ganado camina ligero y va comiendo alguna hierba por las márgenes del camino. Procuramos es que poco a poco se vayan comiendo algo, pero ya ves cómo está todo, que está muy seco, y en cuanto ven una miejica de verde, pues ya están ya dándole. El agua sí que tenemos problema porque aún no hay mucha agua y llevan sed. A ver dónde encontramos, ya encontraremos alguna acequia o algo para que puedan beber. De aquí para abajo es regadío y alguna puede caer. Desde hace algunos años, el día 18 de septiembre, se viene celebrando la fiesta de la transhumancia a la entrada de las Bardenas, juntándose todos los rebaños que bajan de los valles de Roncal y de Salazar. Pero este año 2020, debido a la pandemia de la COVID-19, esta recepción a los ganaderos y rebaños ha tenido que ser suspendida. Y este año también se iba a hacer un acto simbólico entre ganaderos
los guardas, los de la Junta Bardenas, pero debido al tema del COVID-19 se suspendió. Pues nos mandaron este mensaje el día 10 de septiembre por WhatsApp para informar que se suspendía todo y no iba a haber nada para evitar cualquier tipo de problemas. Como muchas de las ovejas bajan de la montaña a punto de parir, no es extraño que se produzca algún aborto durante la transhumancia. Sí que ha abortado una, eso puede pasar, vaya. Siempre antes de que empiecen a parir alguna suele abortar y es habitual, vaya, no es nada novedoso. Vaya, se la comerá ya, los perros o los buitres, el animal que caiga o el zorro, aquí se limpia todo. Aquí en la ribera las ovejas se ponen gordísimas, de comer de la hierba que sale en la labor y por ahí, pero cuando suben al puerto, allá pierden muchos kilos. La hierba es todo, no tiene sustancia, es casi todo agua, está siempre más húmeda y no les va bien. Ahora es muy bueno para que se limpien, eso sí, porque más sano que aquello no hay, aquello no tiene ni sulfato, ni nitrato, ni nada. Este se llama lechacinos, le llamamos aquí. Pues hay diferentes tipos de hierbas por aquí. Si cogemos alguno más tiernico se ve mejor. ¿Ves? ¿Ves la savia? Pues es blanca completamente, mira cómo se queda en el dedo. Y es muy viscosa además. Por eso se llama lechacino, parece que lleva leche, una planta que parece que lleva leche. Esto les gusta. Entonces se lo comen bien. Esta es peor hierba que la de cultivo, esto es carrizal. Las ovejas que van a la cabeza del rebaño escasamente van a poder saciar su sed en los pequeños charcos residuales de los regadíos. Como remueven el limo del fondo con sus patas, las que vienen detrás no quieren beber el agua sucia y continúan su camino. Mientras el ganado sigue caminando, Ángel Mari se adelanta para localizar algún lugar con agua. Bueno, por lo menos tiene agua. Ya habrán bebido atrás, creo yo. O sea que... No creo. Ahora ya problemas de agua ya irán bebiendo. Ahora no habrá problema. Bebiendo en zonas encharcadas, en pequeñas balsas o en acequias por las que corre algo de agua, el ganado va calmando su sed. Algunas ovejas no pueden beber en la acequia porque tienen el cuello más corto y no llegan con su boca hasta el caudal de agua. A medida que avanza la mañana, la temperatura de la jornada va subiendo y el rebaño empieza a acusar la necesidad de beber agua. Por fin, una larga acequia junto a la cañada lleva abundante agua corriente, limpia y fresca, a la que el ganado va a poder acceder para saciar su sed. Después de beber, el campo contiguo ofrece rastrojo con algo de hierba para que las ovejas puedan comer antes de mediodía. Como en todas las jornadas de la transhumancia, el rebaño va a amodorrar dentro del cercado eléctrico, mientras los pastores y los acompañantes irán a comer en el pueblo más cercano. Tras el descanso, el ganado se pone nuevamente en marcha, pero con una sorpresa dentro del cercado. Una oveja ha tenido un parto de 2 corderillos sanos, pero la madre se encuentra en una situación de duda, ya que no se decide si seguir al rebaño por la cañada o quedarse con los corderillos. Que los limpie. Toma. ¡Mierda! La recién parida ha optado por continuar con el resto del rebaño y Ángel Mari recoge los corderillos para llevarlos en el remolque. A la noche hay que pillarla y hay que verla. Y se ha ido sin marcar. Habría que haberla marcado. Para la noche así, si la tienes marcada, la ves enseguida y se los echas. Si no, para encontrarla a la noche, ya veremos a ver. Vaya, es bastante habitual que tengan 2 ahora. Los 2 la misma. Al irse toda se va. Y aquí te los deja. Ya la veremos a la noche, creo.
Aquí en el copiloto. ¡Hala! Tira, tira, sí. Antiguamente la estancia de los pastores en el agreste y áspero paisaje de las Bardenas era de varias semanas seguidas, por lo que periódicamente se les suministraban las vituallas necesarias para esos días. En su día los pastores pues les daban pues 3 o 4 gazas de pan, un garrafón de vino, el témpano de tocino y a la semana pues se lo reponían todo en el burro y tal. Y si tenían suerte y se había muerto alguna cabra, pues igual hacían salón y podían comer algo más de proteínas, ¿eh? Por eso que los pastores decían, hay un dicho que dicen que un pastor decía: en lo alto de Cornialto me puse a considerar lo grande que es la Bardena y lo mal que aquí se está. El rebaño ya ha llegado a El Paso, puerta de acceso a las Bardenas reales. En el siglo pasado, los principales ingresos de los ayuntamientos de este espacio de pastos de invierno procedían del arrendamiento de las hierbas de los comunales mediante subasta de las corralizas para la fecha de San Miguel. Estipulaban una cantidad de ovejas que podían pastar y el tanteo que se llamaba era tanto por oveja. Entonces, si había 500 ovejas, cada tanto eran 500 pesetas, por ejemplo, ¿no? En su día, y así sucesivamente. Claro, a los ayuntamientos les interesaba que se moviese la gente, que los agricultores, sobre todo Carcastillo, Mélida, los que están alrededor de la Bardena, eran muy jugosos las corralizas porque podían respetar un rato la comida que tenían en la corraliza y aprovechar la de Bardenas, o a la inversa, reservar la de Bardenas y terminar de comerse la corraliza. Era un poco cómo se distribuía el pasto. ¿Te vas a acercar aquí o qué? ¿El qué? Aquí las encerraremos. No, que no quiere que baje. Esta noche aquí se van a quedar. Estamos en el paso de la Bardena y mañana para abajo. Y las dejamos aquí más que nada porque tenemos ahí la cabaña bien para dormir, tenemos un porche bueno por si llueve, que no lo tenemos nada claro. Entramos en la Bardena, mañana no tenemos ni fiesta ni nada, pero sí vamos a entrar. Y vamos a entrar en el día oficial, que era el 18 de septiembre. Además, por casualidad, pero así va a ser. Ahora sacar 2 cordericos, a ver si se los puedo echar. No enchufes, Fernando. Para que no se escape, porque si no se va uno por cada lado y se queda la oveja con uno. Ángel Mari va buscando a la madre entre todo el rebaño, que acudirá por instinto en respuesta a los balidos de los corderillos. Una vez que la madre ha respondido a la llamada de los recién nacidos, el pastor separa a los 3 del cercado del rebaño. En este espacio de tiempo, la madre va reconociendo como suyos a los corderillos, mientras estos buscan las ubres para recibir su primer alimento vital. Ángel Mari ha preparado un cercado aparte con doble malla para que los recién nacidos no puedan atravesar los huecos. Esta la dejo porque está parida, recién parida, para que lo recoja ahí solita. Y ahí se queda para toda la noche. Instintivamente, los retoños no cejan en su empeño de coger las ubres de la madre para alimentarse de su leche. Los 3 van a pasar juntos la noche dentro del cercado. Al amanecer, el rebaño sigue tranquilo como estaba y la oveja ya ha aceptado a sus corderillos. Ahora quitar esto para coger esta parida y que se vayan ya las demás. Tiene que salir por ahí para que vaya comiendo y bebiendo y los corderos al remolque. Liberada del cerco eléctrico, la madre se va acercando al rebaño con sus hijos para continuar el viaje con ellos.
Como los recién nacidos por su fragilidad no van a poder seguir al rebaño caminando, Ángel Mari los recoge en el remolque, separándolos de la madre para que ella pueda continuar el recorrido comiendo y bebiendo por los campos hasta la corraliza. El recorrido que se inició el día 10 de septiembre de 2020 en Belagua ha llegado a su fin el día 18 al amanecer. Durante el resto de la jornada, Ángel Mari continuará el trayecto por las Bardenas con su rebaño hasta llegar a la corraliza que le ha correspondido, donde permanecerá pastando durante los meses de invierno. Detrás, en el paso, a la entrada de las Bardenas, quedarán la balsa, el refugio y la gigantesca imagen de un pastor que se emplazó en el año 1992. Una escultura con la que las gentes de la ribera recuerdan y homenajean a los pastores trashumantes de los valles de Roncal y Salazar. Como recuerdo de este viaje, compartiendo las experiencias diarias de la transhumancia, quedará la foto del grupo a los pies del monumento al pastor bardenero.